¿Cómo usted me está preguntando eso, Soraya? No lo sé. Vamos a ver quién encuentra el tema. Yo le dije a usted, profe, que hablamos sobre las ampliaciones y corte 1 en la unidad 5. Sí. Donde hablamos sobre la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía. ¿Ven? Donde está estructurada básicamente el culto cristiano y la diferencia entre ellas. ¿Ven? Y también hablamos de algunos elementos de la liturgia y la estructura que fue pues alterada a través de los tiempos. También hablamos lo que sufrió, ¿verdad? La ampliación y también sufrió corte. Exactamente. Donde los primeros tiempos aún había un orden fijo, no había un orden fijo en los textos bíblicos y tampoco en las lecturas de los números de la Biblia. Se dice que también era la época de Justino. ¿Ves? Alrededor de 350 después de Cristo. También hablamos donde había que se leía el salmo cantado. Era un cántico donde la persona y especialmente cantaba y la congregación solo seguía el coro. ¿Ves? Donde iba creciendo el culto y así se iba dando. Después hablamos sobre la entrada solemne del obispo. ¿Ves? Donde pues además de los oficiales que entraban ahí con él, detrás venía todo lo que era la comunidad de la iglesia, donde se le daba el saludo solemne también al obispo. Y también se daba en las liturgias cristianas. ¿Ves? Hasta ahí, profe. Muy bien, alguien escribió todo lo que hicimos. Muy bien, gracias. No, y también está lo que usted ha dicho, profe, lo que es alation. A ver, espérenme. El Kyrie. Kyrie eleison. Sí. ¿A quién le gustaría agregar más alguna cosa que se acuerda? Bueno, profesora, en general la hermana habló bastante preciso de lo que se habló, pero al final también quedamos que habían, digamos, 4 momentos en los que se repartió después el culto. Estaba lo que era la entrada, que eso a mí me sorprendió bastante porque directamente la Iglesia Católica hace esa práctica. Incluso en la actualidad, la celebración de la palabra, celebración de la cena y el cierre, que era en la parte de los cantos y oraciones. La parte del Kyrie me impresionó bastante, pero también se dijo que al inicio la parte inicial del culto era la celebración de la palabra y de la cena, pero que luego se fue agregando más elementos a la liturgia de la celebración cultica. Entonces, en esencia, hablamos de eso. Hablamos de eso, de algunas oraciones que se fueron agregando, que fue creciendo, digamos, la idea de la oración. Y cerramos con el canto que usted nos enseñó, el Kyrie. Gracias. Sí, hoy me gustaría seguir un poco, porque ahí miramos más a la liturgia de entrada y después a la liturgia de la palabra, pero hoy me gustaría seguir un poco adelante. Solo tengo que poner aquí para presentar un momento. Profe. Sí. Es que se me fue la señal. Sí, pero ahí ya está otra vez. Ya estoy aquí. Yo imaginé porque eso. También está la ampliación de la corte número 2. En la unidad 6, profe. Sí. Donde se habla de la recopilación de todo. También hablamos sobre lo que continúan las ampliaciones de Kyrie eleison, que es el Señor, ten compasión, ten piedad. Eso es lo que le dice el ciego a Jesús. ¿Ves?
no es para el que está dentro, sino para el que está afuera, cuando Jesús se refiere a lo que es el ciego. ¿Ves? Pero eso ya se da en la ampliación del corte número 2. También se habla de la desaparición de la súplica. ¿Ves? Hablamos también sobre las ampliaciones y la gloria del exégesis, que fue cuando leímos, ¿verdad? En Efesios 3:21, que también ahí es donde habla sobre lo que es lo que permite la congregación y lo que no permite en el Kirillation. Y la música, porque fue cuando usted nos deleitó con esa música tan bonita, tan maravillosa, Sí, a través de la palabra, profe. bien Porque bonito. tiene una voz angelical. Ay, gracias. Mire que yo siempre digo que hacer música es una de las únicas cosas. Me dicen, ay, ¿cómo usted canta bien? Sí, es prácticamente lo único que sé hacer, tengo que hacerlo bien. No tengo muchas otras habilidades. Ay, pero gracias. Quiero compartir con ustedes entonces para que recordemos cómo es la forma tradicional de la liturgia, cómo se fue desarrollando y cómo se tornó aquí lo que mencionaba Bruno, esos 4 momentos: entrada, palabra, cena del Señor y cierre, que yo estoy casi convencida que está bien lo que están haciendo algunas iglesias de cambiar, no llamar más de cierre, pero llamar de envío, porque es un momento donde somos llamados y llamadas a salir del templo y proseguir el culto en la vida, y llevar lo que aprendemos a la vida, proseguir con nuestra vida cotidiana, llevando todo que aprendemos en el culto. Entonces, sí, así somos enviadas y enviados a hacer diferencia en ese mundo y a llevar el amor de Dios a todas las personas. Por eso, para mí, me parece que más que un cierre sería un envío. Y ya vamos a estudiar sobre eso también. Entonces, yo les mencionaba toda la liturgia de entrada, con todas estas partes que se fueron agregando, y después también la liturgia de la palabra. Yo no me acuerdo si hablamos de todas esas partes, creo que no, y me gustaría entonces regresar un poco a eso, para que podamos también recordar, pero también ir un poco adelante, seguir un poco adelante. Bueno, hablábamos que son normalmente 4 lecturas, sendo que una de ellas interpretamos de una forma incorrecta como lectura, que es el Salmo. El Salmo originalmente no es una lectura, pero es un canto intermediario. Nosotros los leemos porque no sabemos cantarlos, porque no tenemos canto o melodía para todos los salmos, por eso es que los cantamos. La verdad es que en muchas iglesias católicas se sigue cantando siempre el salmo, porque ellos tienen canto para todos los salmos. Nosotros protestantes, no sé por qué, o a veces hasta tenemos, pero ni reconocemos a veces que lo que tenemos es canto de los salmos. No sé, es una cosa que me llama, disculpe, la atención, porque tantos cantos de adoración, de alabanza, tienen ahí el contenido de un salmo. Y a veces uno no se percata qué es el texto del salmo, y lo cantamos en ese momento de alabanza, de adoración, y no cantamos entre las lecturas, que es una posibilidad. Bien, la lectura del Antiguo Testamento normalmente se dice que es la lectura de los profetas, pero no solamente lectura de los profetas se hace, se puede hacer también de otros textos. Ya viene entonces el Salmo, la epístola. Cuando decimos epístola, no quiere decir que no son solamente las epístolas. Creo que es también un nombre un poco incorrecto, porque ya le doy la palabra. Un minuto. Porque en verdad ahí se puede hacer lectura de Hechos, se puede hacer lectura del Apocalipsis también.
Bruno, ¿usted quería hablar? Uy. Profesora, una pregunta. Mire, en el orden que estamos leyendo acá, hay varios aspectos litúrgicos que se practicaban. La pregunta es la siguiente, se me ocurre preguntarle esto. Ellos se basaban en algunos ejemplos bíblicos de la escritura que tenían a mano, o simplemente iban incorporando sus prácticas de acuerdo a ellos consideraban que era la mejor forma de adorar. Ejemplo, en nuestras iglesias, las iglesias donde yo pertenezco, ellos dicen que la liturgia nuestra se basa en la práctica específica de la iglesia primitiva, dicen ellos. Entonces, ¿será que estas prácticas iban siendo incorporadas de la cultura religiosa o se basaban en alguna idea bíblica o podían citar ellos que hacían esto porque aparecía en tal texto bíblico y hacían esta otra práctica porque los hermanos lo hicieron allá o acá? No sé si me voy a entender. Sí, creo que entendí. La lectura del Antiguo Testamento y el canto de los salmos viene de la práctica de la sinagoga. Los judíos lo hacían y exactamente esas dos cosas. También la predicación, también había ahí la predicación y la oración que hoy llamamos, podemos decir, oración general de la iglesia o la oración de intercesión, son cosas que estaban en la práctica de la sinagoga. Ya la epístola viene de la práctica que había, especialmente con Pablo, pero también con otros de los discípulos y apóstoles, que enviaban cartas a las comunidades. Y esas cartas eran enviadas a una comunidad específica, pero muchas veces se leía más de una vez. Y en esos momentos de culto se leía como una enseñanza que estaba ahí para también se compartía esa enseñanza en el momento del culto, pero también se pasaba a veces de comunidad en comunidad. La carta, la epístola no se quedaba solamente en esa comunidad, porque había enseñanza útil para otros también. Entonces se iba llevando la epístola de comunidad en comunidad y se iba compartiendo esa enseñanza que estaba ahí, especialmente las epístolas de Pablo. Entonces, era una práctica que de ahí nació, porque era como la enseñanza de los apóstoles. ¿Qué hablaban de qué? Que deberían hablar de Cristo. Hoy sabemos que en nuestras iglesias muchas veces le damos más importancia a lo que escribió Pablo que a los evangelios, ¿cierto? Es verdad, pero por lo menos yo he escuchado mucho más predicaciones sobre las epístolas do que sobre el evangelio. Eso tengo que decir en las iglesias que visito, cosas así. Pero era la enseñanza, ahí estaba Pablo, su papel era ese, también de Pedro y de los apóstoles, era llevar adelante la enseñanza de lo que aprendieron directamente de Jesucristo. Y después ya el evangelio está ahí. ¿Por qué? Porque las comunidades cristianas se dieron cuenta, y eso es bien, bien, bien importante, que todo que hacemos en el culto debe de alguna forma apuntar para Cristo. Entonces el evangelio, ¿qué es el evangelio? Es la lectura de lo que ocurrió con Jesucristo, de toda su obra de salvación. Entonces, por eso que se agregó el evangelio y con el tiempo, todas las otras lecturas apuntan para el evangelio. Eso fue lo que la tradición hizo, de que buscar vamos a leer los profetas, que dicen los profetas que apunta para Cristo, que dice la epístola que apunta para Cristo. Entonces, hay una organización que esa ya tiene muchos siglos, después vamos a hablar de ella, de cómo se puede hacer una lectura centrada en Jesucristo, que Él esté en el centro de lo que estamos predicando. Y de ahí viene, pero realmente no fue la primera cosa, los evangelios no fueron la primera cosa.
¿Qué ocurría antes de tener el Evangelio escrito? Es que se rememoraba, se contaban las historias de las personas que habían convivido con Jesús. Entonces se contaba, después pasaron a estar escritas y la próxima generación que no convivió directamente con Jesús ya las tenía escritas. Y por eso que los evangelistas tenían condiciones de escribir las historias, porque esas historias estaban en la memoria de las personas y se iban contando adelante. Quien vivió la historia la contaba adelante, y así también era como una forma como una forma de memoria, pero también como una forma de predicación. ¿Se me entiende? ¿Se me hago entender? Entonces, contar las historias, ¿cómo hacemos hoy con los niños? Muchas veces les contamos la historia bíblica, no leemos directamente. Entonces, era una forma de enseñanza y una forma también de memoria. Solo que con el tiempo se tornó realmente el centro. La lectura del Evangelio debería ser la lectura central. Y cuando hacemos una lectura de la epístola, siempre en submisión y en obediencia a la enseñanza de Jesús. Cuando hacemos una lectura del Antiguo Testamento, siempre con la mirada a Jesús. Entonces, eso también teológicamente creo que está muy cierto, creo que está muy, muy correcto, que todo que vamos a leer, hablar, enseñar, siempre tenga esa mirada para Jesucristo, porque ese es el espacio que el propio Dios Padre le dio. Así lo veo yo. No sé, Bruno, si le contesté lo que quería saber. Porque sí, gracias, profe. Gracias. Está un poco dentro, incluso de la propia institución de la cena, que dice, hagan eso en memoria mía. Entonces, de alguna forma, traer a memoria todo lo que pasó con Cristo es el centro de la vida cristiana, porque si no, no seríamos cristianos, seríamos paulinos o no sé qué, alguna otra cosa. Muy bien, entonces la predicación o sermón, como se va a llamar, la homilía, eso viene ya también de la tradición que estaba en la sinagoga. Después, en el tiempo que los grupos cristianos y las comunidades cristianas, las personas cristianas pasaron a ser perseguidas, nacieron las confesiones de fe. Y esas confesiones de fe, hay algunas muy largas, como el credo niceno-constantinopolitano, que es muy largo, yo no lo sé de memoria, no puedo saber, pero son confesiones que eso no estaba, eso fue una de las últimas cosas que entró en la liturgia, pero fue una necesidad de la iglesia, eso sí. Claro que hay algunos textos bíblicos que también son confesiones de fe. Yo siempre me acuerdo de ese discurso de Pedro en el día de Pentecostés. Ese, para mí, es una gran confesión de fe, porque él está diciendo quién es Jesús. Ese Jesús que ustedes crucificaron, Dios lo hizo Señor y Cristo. Entonces, para mí, todo ese discurso es una gran confesión de fe. Pero surgió de la necesidad de la iglesia de sistematizar los puntos centrales de su creencia, porque algunos grupos se estaban desviando de eso. Estaban buscando otras ideas, otras interpretaciones que no tenían que ver ni con lo que estaba en los escritos paulinos o joaninos o de Pedro, o ni de lo que estaba en los evangelios. Y empezaron a ver algunos grupos así que andaban en paralelo, que se decían también cristianos, pero ya no tenían la misma visión y la misma interpretación teológica. Entonces, las confesiones de fe nacieron, uno de los motivos fue eso, de tener una unidad y decir, eso es lo que creemos. Y también el otro motivo, la primera confesión de fe que hay es ese símbolo del pez, ¿se dice? Que se utiliza por los cristianos, que dice Jesús Cristo, Hijo de Dios Salvador, ¿cierto? Ese acróstico. Eso es una confesión de fe y fue una de las primeras y sirvió también como una identificación.
Entonces, si alguien utilizaba el pez en alguna parte o en el cuerpo, en la casa, o hasta hoy es así. Si miramos en un carro que está ahí, ya sabemos, ahí está, va una persona cristiana que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios y es el Salvador, porque eso es lo que dice esa confesión. Entonces, las confesiones nacen por necesidad de sistematizar y nacen también por necesidad de identificarse. Y si la confesión de fe, ella no es un elemento imprescindible en el culto. Se puede hacer un culto sin hacer una confesión de fe y se puede hacer una confesión de fe de otras formas. En Brasil hay una canción para niños muy corta, son 3 estrofas bien cortas, que dicen más o menos, yo creo, Señor, que eres Dios, Dios nuestro Creador. Creo, Señor, que es Dios y que todo haces con mucho amor. Esa es la primera estrofa. La segunda dice, creo, Señor, que es Dios, Dios nuestro Salvador. Y ahí habla de Jesús. Y la tercera habla del Espíritu Santo, no me acuerdo de memoria. Es muy sencilla. Y nosotros la pusimos en nuestro himnario en Brasil en las confesiones de fe cantadas. Porque es una confesión de fe, es para niños y niñas, pero es una confesión de fe. Y tenemos una otra canción que yo siempre digo, esa es una confesión de fe, que es una canción de niños, para niños bien pequeños, como 3 años, y dice así, 3 pequeñas palabritas yo aprendí de memoria. Dios es amor. Y esa es toda la canción, ese es todo el texto. Es una confesión de fe. Porque si una persona sabe que Dios es amor y tiene eso en la memoria, tiene lo más importante para seguir su vida y seguirla bien, y seguir bien en la vida. Para una crianza de 3 años entender que Dios es amor es suficiente en ese momento. Es una confesión de fe también. Y así se puede hacer de muchas otras maneras. Se puede escribir una confesión de fe. La iglesia puede escribir su propia confesión de fe, un resumen de todo lo que cree. El credo de los apóstoles, que no es un credo tan largo, él tiene como ideas, no va a entrar en cada punto. No sé si ustedes lo conocen de memoria, yo no lo conozco en español de memoria, en portugués sí, pero en español pero lo tengo aquí en algún, no lo tengo, no tengo mi himnario aquí a mano. Pero son ideas, son las ideas centrales y después las otras partes se va a desarrollar. Pero como he dicho, la confesión de fe no es un elemento imprescindible, se puede, es útil, pero no es necesario estar siempre y puede ser hecho de muchas formas. Y la otra cosa, una confesión de fe es como una declaración de que como iglesia creemos esto. Y ella no es hecha como hay muchas iglesias que hacen su confesión en los cultos. Yo miro a la gente así como que orando la confesión de fe. No es ese el sentido. ¿Para quién se hace una confesión de fe? Para afuera. Es un testimonio. Eso es lo que creemos. Entonces, yo ya participé en algunos cultos que hicieron así. Que todas las personas en el momento de decir las palabras de la confesión de fe se pusieron de frente para la puerta y ahí declamamos porque esa confesión de fe es para el mundo, para que el mundo entienda lo que nosotros creemos. Entonces es muy interesante y cambia bastante la idea y con los ojos bien abiertos porque estamos confesando, estamos diciendo eso es lo que creemos. Y hay otros documentos, la Confesión de Augsburgo, por ejemplo, que es una confesión importante del tiempo de la Reforma, que es bien larga, pero que fueron los príncipes y que escribieron y dijeron, no vamos a nos someter más al Papa, porque creemos en la propuesta que Lutero está haciendo, que Lutero trajo a luz, no es que Lutero lo está haciendo una propuesta, pero que trajo a la partir de las escrituras. Es eso que creemos. Y no vamos más someternos entonces a esa autoridad del Papa, si ella no está coincidente con lo que la escritura nos dice. Eso es el resumen de la Confesión de Augsburgo. Entonces, es una idea, y claro que yo me imagino que ustedes no hacen la confesión de fe en sus tradiciones, pero es una idea
pensar cómo se podría hacer una confesión de fe una vez u otra. Para mí, las confesiones de fe, de cierta manera, también están en los testimonios públicos que las personas van a dar en frente, que cuando alguien quiere decir, compartir un testimonio de alguna cosa que le ocurrió. Eso también, de cierta manera, es una confesión de fe. Claro que no es un resumen teológico, pero también es sí, una declaración. Yo creo que si yo estoy curada o que me pasó una bendición o que yo aprendí alguna cosa, porque ni todos los testimonios son de bendición, a veces son testimonios que dicen, Dios me dejó realmente en una situación difícil para que yo pudiera aprender tal cosa, yo aprendí de esa situación tal cosa. Entonces, también es reconocer eso, es una confesión de fe. Reconocer que ahí estaba la acción de Dios, Dios estaba actuando en ese momento, es una confesión. ¿Qué les parece eso? Bueno, en nuestra congregación, en la última parte que usted menciona, nosotros acostumbramos decir que la confesión de fe es cuando una persona pasa y quiere bautizarse, por ejemplo, o quiere aceptar a Cristo. Que lo que hace es hacer la confesión de fe que es, yo creo que Cristo es el Hijo de Dios, como en Hechos 8. Sí. Sí, eso está muy adecuado. Sí, también es una confesión de fe cuando se hace, por ejemplo, un llamado a la conversión, por ejemplo, y que quien quiera aceptar a Jesús, por ejemplo, venga al altar, venga a frente. Eso es una confesión. O quien quiere consagrarse, eso también de cierta forma es una confesión. No sé si cómo es en sus contextos, pero me parece también. Zulma, ¿usted quiere hablar, por favor? Este, Sí, buenas noches. Sí, buenas noches. Es que tradicionalmente las iglesias, Sí. tradicionalmente las iglesias, confesión de fe le llamamos cuando la persona pasa y acepta a Cristo, levanta su mano y acepta a Cristo como su único y suficiente Salvador. Pero este que usted decía está muy interesante, y que la confesión de fe es también cuando se da testimonio, porque la persona está confesando lo que Dios ha hecho en su vida, y tiene mucha razón. Pero tradicionalmente es solamente aceptar a Cristo. Y ese era mi aporte. Sí, gracias, Zulma. Sí, por eso yo mencionaba que creía que ustedes no tienen eso en su tradición y yo quiero compartir, mesmo que quiero compartir con ustedes, ¿por qué? Porque estas confesiones se escribió al decorrer de los siglos, de los primeros siglos y algunas más tarde también, pero algunas son muy antiguas y el credo, por ejemplo, de los apóstoles es un credo muy antiguo. Si ustedes me permiten, lo tengo en español porque solo lo sé de memoria en mi cabeza en portugués. Yo voy a buscar un libro donde está en español, porque en español siempre lo leo. Permiso, ustedes pueden pensar, hablar, lo que quieran, tienen una pequeña pausa, ya regreso. profe, hermano Bruno. ¿Qué tal, hermana Sandra? Bendiciones. ¿Cómo le va? Todo bien, Fíjese que gracias mi a hijo Dios. me dice mi hijo que en esa página que usted subió el libro es difícil entrar porque hay que tener una cuenta, pero también dice que es bien costosa, no sé pues, pero usted lo subió gratis. Y si después Mire, vamos lo a que pasa querer, es que, sí, ajá, el libro, como es en esa página, el libro se vende. El libro se vende, pero ellos dan el permiso de que uno pueda ofrecerlo gratuitamente durante algunos días, y eso fue lo que yo hice.
Hice el ofrecimiento gratis, pero en la página, claro que como es una página, digamos, un supermercado, usted va y compra ahí en línea y te lo llevan a casa. Entonces, pero para que uno pueda comprar ahí, uno tiene que abrir una cuenta, así como un correo electrónico de Amazon, una cuenta de Amazon, y también descargar un app para que uno reciba los libros ahí en esa app y usted lo puede leer desde esa app. Entonces, todo lo venden ahí, pero algunas veces a uno le permiten regalar su libro y eso fue lo que yo hice. Ah, bueno. A mí lo que me gusta porque dice que es la lectura diaria. Porque como yo acostumbro la lectura corrida, pues, pero ya cuando es así ya guiada, como que tiene un mejor sabor. Correcto. ¿Entiendes? Entonces, en los próximos días voy a ofrecer otro, pero solo desde esa plataforma, desde Amazon. Porque todos mis libros los tengo ahí, sí. Está bien. Aunque tengo en mi página de Facebook un libro gratis que está en PDF. Sí, yo creo que ese lo pueden descargar fácil. Porque ese Está sí bien. está, solo le dan al link y después lo lleva a una página para descargar. Está bien, pues entonces los mande el link usted para ver el libro. ¿Cómo se llama el libro? Se llama Sermones que Transforman. Eso está en mi perfil de Facebook. Ahí bueno, está. sí, El porque que el quiera. otro lo descargué. Con Sí, éxito, correcto. Entonces se va a ese link y usted descarga el libro. Ese es en PDF. Ya ese sí lo puede descargar en el teléfono, pero el otro es a través de la cuenta de Amazon. Aquí consigo un libro yo, hermana, Sermones para Diario, gratuitamente. Eso. Sermones para diario, gratuitamente. Ahí le voy a conseguir uno yo de otro autor, gratis. Me lo regalan a mí. Ok. Está bien. Gracias. Muy bien, ya regresé. Se llama también credo, la confesión de fe, se llama credo porque la origen de ese nombre es simplemente que en latín sería el principio de la confesión, la primera palabra sería credo en Dios y hacia adelante. El de los apóstoles es del siglo VI, pero en el siglo VI se escribió, él ya es más antiguo, pero también se decía así, venía de la tradición oral. Y el otro, el credo niceno constantinopolitano, es más antiguo, es del año 325. Y el primer concilio de los que se llamaban 318 apóstoles, obispos, se llamaban, que estaban ya en ese tiempo, año 325, que se reunieron en la ciudad de Nicea y ahí escribieron esa confesión de fe. Yo quiero leer primero el credo de los apóstoles o la confesión de fe de los apóstoles, que es más reciente y que dice así: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Son tres partes. La primera habla de Dios Padre. La segunda dice, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de María Virgen, padeció bajo Poncio Pilatos. Entonces va a contar toda la historia de Cristo y los principales puntos. Porque ahí había, por ejemplo, quien dijera que Jesús no nació de María, o que María no era virgen, o no sé qué. Esas, las sectas que iban apareciendo y iban creando otras hipótesis. Entonces, también los apóstoles dicen, no, así es que creemos, como está en la Escritura y como aprendemos sobre Jesús. Padeció bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto, sepultado, porque algunos decían que él no había morrido, que no estaba en la muerte, y que no es lo que la palabra dice. Descendió a los infiernos, resucitó al tercer día de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, desde ahí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos.
O sea, es toda la obra de Jesús. Y ya viene la tercera parte que se refiere al Espíritu Santo y a la iglesia. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Eso es la confesión. Y ahí está el resumen de una teología, de una forma de teología. Ya el credo niceno, que les digo que es un poco más largo, ni es tan más largo, pero es más largo, dice así: creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador de cielo y tierra, de todo lo visible y lo invisible. Y la segunda parte, y en un solo Señor Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios, engendrado por el Padre antes de todos los tiempos, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no criado, por él que todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó de los cielos y se encarnó por el Espíritu Santo y María la Virgen y se hizo hombre. Y por nosotros fue crucificado por sentencia de Poncio Pilato, y padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre, y volverá con gloria a juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. Miren cómo hay una énfasis que Jesús estaba desde el principio con el Padre, eso, con Dios. Eso es bien importante porque también es para combater algunas ideas que estaban ocurriendo ahí. Y la tercera parte que habla de la iglesia: y en el Espíritu Santo, el Señor y dador de vida, que procede del Padre. Con el Padre, el Hijo es adorado y glorificado. Aquí hay ese énfasis porque la doctrina de la Trinidad no estaba muy clara y había algunas dudas sobre la cuestión de la Trinidad. Adorado y glorificado, que habló por los profetas, y en una sola iglesia santa y apostólica profesamos un solo bautismo para el perdón de los pecados. Esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Es claro que una iglesia que dice esa confesión todos los domingos, mucha gente lo hace de forma automática. Por ejemplo, yo me doy cuenta que mi hijo y mi hija lo saben de memoria, pero lo entienden. Por otro lado, si una persona llega a entender toda una parte, no necesita ser toda la teología, pero una parte de la teología que está involucrada en eso, wow, va a tener una visión bien interesante de lo que realmente significa ser una persona cristiana, y sí, de Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo y de la iglesia, y qué esperanzas tener para el futuro también, porque ahí hay siempre una visión para el futuro. Entonces, es muy interesante. ¿Qué hizo Lutero cuando se dio cuenta, ya en el tiempo de la Reforma, que la gente decía esas palabras, ni entendían porque estaba en latín? ¿Qué hizo Lutero? Los escribió en alemán, que el pueblo podía entender, y en el catecismo menor, que era para enseñar a niños y niñas, él escribió una explicación para cada parte de la confesión. Ahí estaba con el credo de los apóstoles. Entonces escribió toda la explicación, qué quiere decir cada una de esas partes, qué quiere decir cada una de esas oraciones que está ahí, de una forma que en aquel entonces preadolescentes podían entenderlo, pero también las personas adultas. Entonces, una idea, si ustedes quieren hacer un estudio bien interesante de la confesión de fe, es buscar el Catecismo de Martín Lutero, donde él va a explicar el credo apostólico, y ahí van a tener un resumen bien interesante para estudiar, y siempre también decir que eso está basado naturalmente en la escritura otra vez. Siempre la parte más larga es la que habla de Jesús, porque justamente se hace un resumen de toda la vida de Jesús y también de su sacrificio, su muerte, resurrección, ascensión. Y entonces eso también está ahí. Profe. Sí, puede hablar, Romel. Sí, solo quería agregar algo ahí acerca de lo que usted está tocando, del credo y las confesiones. En
En Latinoamérica casi eso no se ve. Por ejemplo, mi iglesia de casa en Canadá y otras iglesias con que tengo relaciones, siempre puede encontrar sus confesiones en la página web. Ahí le dicen, cuando uno quiere saber con qué iglesia estoy trabajando, usted va a las confesiones de ellos y ellos le dicen en qué es lo que creen. En el contexto, acaba de leer, en el contexto que está viendo ahorita en Canadá, por ejemplo, donde quieren meter ¿cómo se dice? El homosexualismo, está el gobierno, ¿cómo le puede decir? Queriendo poner a los homosexuales a predicar y forzar a la iglesia a hacer eso. Entonces hay muchas iglesias, como la iglesia de casa, donde yo me congrego cuando voy allá, ellos acaban de actualizar su confesión de fe diciendo que en su confesión no permiten que entre el hombre, que un homosexual o una mujer lesbiana forme parte de eso. Eso lo pusieron ellos en su confesión porque es bíblico, y también pusieron otras cosas que van en contra de esa línea. Y por eso las confesiones de fe son muy importantes a veces, porque nos ayudan a nosotros ver las creencias de esas denominaciones para ver a dónde están parados, porque eso nos abre los ojos a lo que nosotros creemos. ¿Ya? Por eso las confesiones de fe son importantes. Por ejemplo, si yo voy a ir a una iglesia, lo primero que yo voy a hacer es ver su confesión de fe, ya sea en la página web o no. Porque si su confesión de fe dice que creen que creen que un pastor o creen en el aborto y todas esas cosas pueden ser homosexuales, pueden pastorear, para mí eso no va con mi confesión de fe. Por eso creo yo que las confesiones de fe son tan importantes, así como la hizo Martín Lutero, por las indulgencias y por las razones que lo que estaba pasando con la iglesia, que se estaban aprovechando de los pobres y todo eso, él tuvo que hacerlo y aplicar la gracia del Señor, la gracia de Jesús. Aunque fue a través de las cartas de Pablo, que el romano, que encontró la gracia de Dios. Como dice usted, siempre tenemos que dirigirlo al Señor. Entonces, yo creo que es muy importante para aquellos que son pastores, si tienen una página web, poner ahí sus confesiones de fe, sus creencias. Porque muchas veces personas que aún quieren, ¿cómo le puedo decir? Quieren juntarse a trabajar con uno, lo primero que van a ver es su confesión de fe. Sí, eso es muy importante, Rommel. Muchas gracias por traer ese aporte, porque realmente ese es hoy, se puede decir, uno de los papeles importantes que tienen en la actualidad una confesión de fe, que es identificar en un tiempo donde no hay, donde las cosas son a veces tan, ¿cómo voy a decir? Tan variables. Como sopla el viento. Tal vez no tengamos tantas confesiones de fe porque no nos dimos cuenta de su importancia, o tal vez no queremos a veces comprometernos con algunos principios como iglesias. Porque ya puede ser que mañana cambiemos, mañana podemos, al principio de la clase hoy hablamos todo cambia, ¿se acuerdan? Sí, todo cambia, pero Cristo no cambia, o Cristo cambió. Hasta hay un corito que dice eso, todo cambia, Cristo nunca. Entonces, también, claro, cambian las estructuras, cambia el mundo, pero lo que es más importante, si ustedes miran esas confesiones de fe, hablan de quién Dios es y quién la iglesia es a partir de Dios. Entonces, es tal vez una idea pero necesita bastante estudio, que las iglesias que no tienen una confesión de fe podrían escribir su propia confesión de fe. Si yo pudiera decir a ustedes, escriban su confesión de fe, ¿qué iban a escribir? Estaría curiosa de saberlo, de saber qué ustedes iban a escribir. En Brasil, en nuestra iglesia, hay un proceso muy largo para quien quiera hacerse pastor. Es un proceso que viene de un tiempo que teníamos mucha gente que quería ser pastor, y la iglesia tuvo que hacer un proceso y seguimos con ese proceso, mesmo que hoy no hay tanta gente que quiera hacer.
Pero una de las tareas que tienen que hacer los que quieren ser pastores es escribir una confesión de fe. Y esa confesión de fe, después de los estudios teológicos, es después examinada también por comisiones de la iglesia y van a evaluar si realmente lo que el estudiante o que la persona que se está queriendo hacer pastor o pastora, si lo que está escribiendo tiene que ver con la confesión de la iglesia. No se puede copiar, no se puede hacer una copia de la confesión de la iglesia, no, tiene que ser una confesión personal, pero ellos van a hacer un análisis y van, por ejemplo, yo conozco una persona que por cuestiones de su interpretación del bautismo no fue aprobada. Ella decía, pero yo no creo como cree la iglesia, creo distinto. Pues bien, entonces va a una iglesia que cree como usted cree. En esa iglesia no vamos a dejar que entre alguien que piense de esta forma el bautismo, porque no es nuestra forma de creer. Tal vez haya otra que así lo crea. Puede decir que él tenía unas ideas muy así raras sobre el bautismo, entonces fue bueno que no lo dejaron ser pastor, porque creo que sería todo un problema para la iglesia. Entonces, sí, escribir confesiones de fe es bien importante personalmente también como iglesias, como congregaciones, como confesiones, bien interesante. Después llamamos a la oración general de la iglesia o oración de intercesión, que es esa oración donde normalmente, antiguamente se decía oración de intercesión porque se daba una énfasis solamente a pedir a Dios por las personas con algún problema o enfermas o por situaciones que se quería orar. Pero normalmente la mejor forma de hacerlo es hacer primero una parte de acción de gracias. Primero, agradecer. Siempre hay alguien que levanta y dice, me gustaría dar gracias por tal y tal cosa, porque yo estaba enfermo y ahora estoy bien, porque mi mamá llegó bien a la casa, o alguna cosa así. Siempre hay alguna cosa para dar gracias, pero también por general, por poder reunirse en culto, por la palabra que se escuchó, todo eso se puede agradecer en ese momento. Y después también hay la oración de intercesión por las personas. Esa oración de intercesión tiene también un orden clásico, no necesita ser siempre así, pero voy a decirles que a mí me ayuda. Ahora en la comunidad que estoy, hay la hermana que coordena, que normalmente preside el culto, junto a mi esposo. A ella le gusta pedirme que yo haga la oración general, y yo lo hago muy mal en español, y ella siempre me pide en el momento del culto, me dice, ¿usted puede hacer la oración? Y yo estoy como, ay no, Señor, porque mi español es tan malo, y parece que cuando cierro los ojos yo no puedo más hablar en español. Y siempre me piden. Entonces, esa organización que hay ahí me ayuda un poco, porque va a decir que vamos a interceder por la iglesia y su testimonio en el mundo, por esa comunidad, y ahí se puede hablar de cosas específicas, si va a haber alguna cosa en la semana, si ocurrió algún problema, o si hay algo que queremos pedir, va a haber una programación que queremos invitar a más gente, entonces se va a orar por eso. Después también se va a orar por las autoridades instituidas en el país, por el país donde vivimos, y se va a orar y pedir, sí, así, esa parte siempre es difícil, porque ahí se tiene que orar para que, a veces por la autoridad y a veces para que Dios haga justicia o alguna cosa así, pero sí se debe orar. Sí, es que yo soy brasileña, ustedes saben que andamos con problemas ahí serios. Pero sí, es una cuestión también de someterse y de mirar a nuestra tierra, la tierra que vivimos, y clamar por ella también y por nuestro pueblo. Eso también es parte. Y también se puede orar por las autoridades eclesiásticas, por las autoridades de la iglesia, por los pastores o por las autoridades regionales o nacionales, también se puede hacer. Ya después viene
la oración por las situaciones específicas de la gente que está ahí, sean personas enfermas, los pedidos que vienen, porque se puede apuntar, las personas pueden decir, me gustaría que oren por eso, o pueden escribir, o pueden compartir en el momento mismo de la oración, a quién le gustaría una oración, o pueden venir a frente, hay tantas formas de hacerlo, y todas ellas son muy interesantes. Pero es un momento que clamamos e intercedemos también por varias situaciones del mundo. Y ya viene normalmente un himno y puede ser ahí el momento de las ofrendas, no necesita ser, cada iglesia tiene su forma de hacer las ofrendas, pero una interpretación que se da es que viene el evangelio y ya viene la predicación y la confesión de fe y las ofrendas no son un pagamento por la palabra, pero son una respuesta de gratitud por la palabra que escuchamos. Son como gratitud, mi respuesta. Entonces se puede interpretar así también, porque escuchamos ese evangelio, es que creemos que podemos decir juntos, creo en eso, en eso, en eso, y también vamos a alabar con un himno y vamos a poner nuestras ofrendas para que Dios haga con ellas lo que quiera hacer, porque ese es el sentido también de la ofrenda, no hay sentido en la ofrenda si es un pagamento, eso es lo que ocurría en el tiempo de Lutero, se pagaba por la salvación, no es ese el sentido, es gratitud. Dios nos dio tanto, Dios fue tan misericordioso y tan amoroso con nosotros, que nos dio la vida, nos dio su palabra. Entonces, de todo que Dios nos da, retribuimos un poco para compartir, un poco o mucho, como tiene en el corazón, para compartir con otras personas. Entonces, más o menos por ahí es el sentido. Es un local apropiado si después de eso se va a hacer la cena, y la primera parte de la cena puede ser el ofertorio y la oración de ofertorio o de gracias. Entonces se va a recibir también todo eso, se va a orar y pedir que Dios haga con eso lo que quiera, pero que también que Dios utilice lo que viene de nuestras manos, el pan, el jugo o el vino, vienen de manos humanas, viene de acción de Dios, pero también son fruto del trabajo humano, así como el dinero. Hay gente que piensa, Dios no quiere saber de nuestro dinero, solo quiere la intención del corazón. No, es que Dios puede santificar a todo. Lo que es santo es lo que Dios santifica. No soy yo que puedo decir, el dinero no, ese vino no. Eso es una cuestión de Dios. Nosotros ponemos nuestros dones. Hay iglesias, por ejemplo, que tienen como las primicias, donde la gente no trae solo dinero, trae la cosecha, trae de la cosecha. Y eso también se puede traer. ¿Por qué no? Ya lo hicieron los judíos en el Antiguo Testamento. Y eso es una forma de gratitud también. Tuvimos la cosecha y los primeros frutos van para Dios, van para la obra de Dios. Van para el reino de Dios y van para compartir. Entonces está bien. Y ahí se puede hacer un canto, una oración, y ya también se va a orar y agradecer por ese pan y por ese jugo o vino que está sobre el altar. Bueno, ahí vienen las partes de la cena. Yo quiero hablar de las partes tradicionales de la cena, que yo sé que no es siempre en sus tradiciones que eso va a estar, pero creo que es mi obligación compartir con ustedes para que entiendan a veces cuando van a otra iglesia, otra tradición, que entiendan lo que ocurre ahí. Y la segunda cosa es que siempre me parece, yo no voy a traer aquí las cosas como cosas absolutas. Hay algunas, por ejemplo, que yo tengo problemas, y les voy a decir aquí cuando llegamos a una de ellas que yo tengo problemas, les voy a decir también, eso no concordo, no me gusta esa parte. Pero lo que es interesante es que se conozca
Y a partir del conocimiento que vamos a tener, que ustedes puedan evaluar si alguna parte no sería interesante estar en su culto y tal vez lo olvidaran. A veces no hay ni una cuestión, nunca se pensó en eso, y que sí, adaptado a su situación, a su contexto, se podría hacer. Entonces, piensen en eso. ¿Se acuerdan de los 4 de Dix, que dijo que son 4 momentos? Tomar el pan, dar gracias, partir y dar a los discípulos diciendo, tomen, este es mi cuerpo. Eso es lo que Dix sistematizó. En esta liturgia de la Santa Cena, la preparación de la mesa, preparación de los dones o de la mesa y oración de ofertorio es la primera parte. Tomar el pan, según la interpretación de Dix. Es preparar la mesa. Si está ahí una toalla sobre el pan, que se retire esa toalla. No es de cualquier forma que se va a hacer. Estamos lidiando con una cosa muy simbólica y que para a las personas les es muy cara. Entonces no se va a jugar la toalla de cualquier forma al lado, así, no. Hacerlo de una forma bien ordenada, bien también con despacio, no querer hacerlo muy rápido, preparar la mesa. ¿Cómo se prepara, se arregla la mesa cuando recibimos invitados a nuestra casa? ¿No es más bonito cuando llegamos a una casa, nos invitan y la mesa está arreglada? Puede ser de una forma muy sencilla, pero ahí se mira que la gente estaba preocupada y de alguna forma quería hacerlo bien para recibirnos. Y así también a la mesa del Señor, más importante aún, que uno se preocupe y arregle bien ese espacio. Parece una cosa muy... cuando yo arreglo la mesa para recibir a personas a nuestra casa, mi esposo siempre dice, ay, usted siempre tiene todas esas cosas, es que me gusta dejar la mesa muy bonita para que la gente realmente llegue y se sienta bien y sienta que yo les quiero ahí, me gusta que estén ahí. Y él siempre cree que yo estoy un poco exagerada, pero para mí no es que voy a decir una cosa y no me lleven a mal, pero uno tiene sus propias liturgias en la vida cotidiana también, no son liturgias en el sentido religioso, pero son también algunas liturgias. Recuerden que la liturgia es un servicio que se hace. Entonces, una cosa que para mí es muy importante es dejar el espacio muy arreglado cuando llega una visita, por ejemplo, y dejar la mesa bien bonita. Con sencillez, porque yo ni sé cocinar también cosas muy difíciles, soy de las cosas sencillas, pero que esté bien arreglado, pongo una flor o alguna cosa así, una toalla más colorida, se dice un mantel más colorido, busco dejar el mantel limpio, no me gusta el mantel sucio. Mi esposo dice, ay, ese mantel se puede usar aún. No, viene visita, voy a lavarlo, voy a ponerlo limpio, la visita lo merece. ¿Entienden? Son pequeñas liturgias que uno va también desarrollando en la vida. Y así también preparar la mesa para la comunión. Eso es bien importante. Y en eso se ve también el cuidado de la comunidad, de la congregación, con quien viene. Parece una cosa bien, ay, Soraya, qué cosa. No, es importante sí, porque eso va a hacer una diferencia entre la persona sentirse bien o no en ese espacio. Y no estamos hablando de cualquier espacio, estamos hablando de la casa de Dios. Entonces, vamos a intentar mantenerlo lo más arreglado posible. Si ustedes se acuerdan, todas las indicaciones que había en el Antiguo Testamento para hacer, para el templo, no era cualquier material que entraba en la construcción del templo, solo materiales nobles. Entonces, por eso, hoy ni es eso que estamos exigiendo, y cada iglesia tiene sus condiciones. Nosotros celebramos la cena en espacios de mucha, en nuestras congregaciones en Honduras, mucha hambre, espacios realmente que no hay nada. Entonces, claro, no vamos a hacer una exigencia que vamos a poner un altar con no sé qué, no, vamos a hacer de acuerdo con la situación, pero vamos a hacer el mejor posible. No sé si me entienden.
vamos a hacer lo mejor que tenemos disponible. Ya viene la segunda parte, acción de gracias. Y la acción de gracias se desarrolló con el tiempo lo que se llama de plegaria eucarística, que es la oración eucarística. Es una cosa muy larga, tiene sentido, cada parte tiene sentido, les voy a explicar cada parte, pero es muy larga, normalmente no la hacemos completa, no se hace completa. En la tradición católica sí, algunas iglesias sí, pero en muchos espacios no se hace completa. Es una gran oración de acción de gracias, por eso es tan interesante, que empieza con un saludo de parte a parte de quien está oficiando, sea el pastor o un diácono, y que va a empezar diciendo: el Señor esté con ustedes y con usted también. Elevemos nuestros corazones a Dios, al Señor los elevamos. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Y la comunidad responde, contesta: sí, eso es digno y es justo. Pero lo que se mira normalmente, ya le doy la palabra a Bruno, lo que se mira normalmente es que las personas lo hacen así. Yo no sé si están correctas las palabras en español, si está alguna cosa incorrecta, quien las conoce ya va a reconocer, pero va a saber que yo hablé mal. Pero las personas lo hacen tan automático, y eso es un saludo, y un saludo bonito, es una invitación a elevar nuestros corazones a Dios. Entonces, el Señor esté contigo, y también con usted, y también contigo, así muy muerto. Elevemos nuestros corazones al Señor los elevamos. No, al Señor los elevamos, porque sí, eleven sus corazones a Dios, sí, al Señor los elevamos. Miren, es porque está en la memoria, pero no tiene sentido, no tiene vida. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Sí, eso es digno y justo. Eso sería una respuesta adecuada. Y ahí sigue el oficiante diciendo: sí, es digno, es justo, y es de nuestro deber en todos los tiempos y lugares darle gracias a Dios. Y ahí viene toda esa parte del prefacio que se dice, que es como una introducción a la oración. Bruno, ¿puede hablar? Pues, profesora, es que exactamente de la manera que usted está mencionando, exactamente así es como yo lo recuerdo de mi infancia ahí en la iglesia católica, una que queda la parroquia de Lourdes, queda a 2 cuadras de mi casa, con exactitud. No he escuchado en otra denominación de esas palabras. Sí, nosotros luteranos, desde el año, voy a hablar de Brasil, está bien, no voy a hablar de otras partes, pero en Brasil la tenemos también oficial desde el año, creo que es desde el 2000 que tuvimos un concilio, ahí se puso. Pero no lo hacen así en todas las partes. Se puede hacer mi esposo, por ejemplo, lo hace muy corto, no pone el diálogo, el prefacio, no, hace muy corto. Yo les voy a compartir, por ejemplo, como yo escribí para un culto que hicimos algunas semanas atrás. Entonces viene ese diálogo, y ese diálogo se puede hacer cantado. Ustedes conocen la misa, por ejemplo, la misa popular. Ahí está el diálogo cantado. Déjenme ver si lo tengo acá. La liturgia popular, disculpe. La liturgia popular, que es salvadoreño, ¿cierto? Si no me acuerdo bien, es salvadoreña. Y ella va a decir: el Señor está contigo, el Señor está con él, el Señor está con ella. En todos está el Señor, con todos los pueblos está el Señor, y nos ha llamado a construir la paz. Y así va, es toda cantada, se puede hacer una cosa así, o se puede hacer de otra forma, solo no hacer como un diálogo, pero ¿por qué es interesante el diálogo? Que la comunidad conteste o cosas así. Porque eso también pone a la persona que está presidiendo en el mismo rol.
ella no está más elevada, no está separada de la comunidad, ella es parte. El Señor esté con usted y también con ustedes y también con usted, o así, ella va a estar junto. Entonces, ese es el diálogo, que son esas 6 líneas, y ya viene el prefacio, que es esa introducción, que normalmente se hace así, alguna cosa así. Es justo en nuestro deber que en todo tiempo y lugar te demos gracias a Dios, porque eres Dios fiel para con nosotros. Aquí se puede poner, por ejemplo, por qué es importante dar gracias y buscar otra vez el tema, traer otra vez el tema de la predicación. Aquí el tema era la fidelidad de Dios con nosotros. El tema de la predicación fue ese, por eso yo escribí así también. Nunca fallaste en cumplir una sola promesa. Nos has dado la salvación por medio de tu Hijo Jesucristo. Por todo eso te agradecemos, te alabamos, te adoramos cantando como cantan los ángeles, se puede acrescentar. Y ahí viene un canto que dice santo, santo, santo. Puede vir o se puede hablar, pero es más bonito si viene el canto, que es una referencia al texto de Apocalipsis, cuando los ángeles todos están delante del Cordero cantando. Después ya viene la anamnesis. Bueno, anamnesis es un término difícil, pero creo que eso ya les mencioné en algún momento, que es la anamnesis, ¿no? Anamnesis, si usted va a un médico, o mismo va a alguna clínica, usted llega y le preguntan, ¿qué pasó? Y usted va a decir, ay, tengo dolor así, así, así. ¿Y desde cuándo tiene ese dolor? Y está ahí el médico o la persona de enfermería ahí escribiendo todo que usted está diciendo, todo su relato, va escribiendo, va apuntando ahí. ¿Y desde cuándo tiene ese dolor? ¿Y tuve fiebre o no? Y hay alguien en su familia ya tuvo una cosa semejante, vale preguntando cosas así. ¿Usted viajó recientemente? ¿Dónde estuvo? Cosas así, si es una cosa que parece un virus, por ejemplo, le van a preguntar si usted viajó. Entonces, anamnesia es hacer una memoria. Y el término que utilizan los médicos cuando hacen esas preguntas es anamnesia. Y está también un término para la cena. Por ejemplo, les voy a leer aquí como yo escribí la anamnesis. Te damos gracias después del santo. Te damos gracias, Dios fiel, porque podemos reunirnos felices alrededor de esta mesa para recibir el beneficio de lo que Cristo ha hecho por nosotros y nosotras. Según tu promesa, Jesús nació, vivió y anunció un tiempo nuevo. Su fidelidad le costó la vida, pero ha resucitado, está de tu parte y juzgará a vivos y a muertos. Y vino a salvarnos a través de su sacrificio. Y ahí viene ya la narrativa de la institución, la narración de la institución. Pues la noche en que fue entregado, Jesús tomó pan, habiendo dado gracias. Esta parte ustedes ya conocen, es exactamente el texto bíblico. Después viene un otro término más difícil, pero solo el nombre es difícil, epiclesis. La epiclesia nada más es que una invocación del Espíritu Santo. Se puede hacer con un canto, Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios, o cualquier otro canto que sea pidiendo que el Espíritu Santo nos venga a congregar o que venga a estar con nosotros en el momento de comunión. Y porque una de las palabras bíblicas referentes al Espíritu Santo es que Él hace la comunidad. Él es que genera la comunión. No sé exactamente cómo se dice eso en español, pero esa es una de las cosas que es tarea del Espíritu Santo. Y ahí ya viene la parte que es mi problema. Porque en la liturgia eso aquí viene de una liturgia muy antigua, que se desarrolló en los primeros 4 o 5 siglos de la iglesia. Y hay una parte que después cambió mucho para la Iglesia Católica, que son lo que se llaman los mementos, y que para mí yo tengo bastante dificultad.
con ciertas formas como se formula, como se hace la formulación de esa parte. Porque los momentos son recordar de las personas que murieron en Cristo. Pero en la tradición católica se interpreta como una oración por los muertos. Y eso nosotros protestantes no hacemos, ni ustedes pentecostales lo hacen tampoco, ¿cierto? No oramos por los muertos, oramos por las familias, que Dios console la familia, que Dios conforte la familia, pero no oramos por los muertos, por las almas de las personas que murieron. Y en la tradición católica sí. Entonces, para hacer que esos momentos sean bien distintos, lo que me gusta escribir, y me dijo mi profesor o cómo me gusta elaborar, y mi profesor de liturgia me dijo que encontré una buena solución. Yo escribo: en todos los tiempos personas te servirán y dejaron su testimonio. Gracias, Señor, por esas personas todas, y ansiosamente esperamos por la gran fiesta en tu reino, el gran banquete, cuando todos y todas estaremos reunidos y podemos adorarte en plena comunión. Entonces, esa es mi formulación. Yo me acuerdo que otras personas en otros tiempos ya vivieron y dejaron su testimonio, pero yo no estoy orando por ellas, por sus almas. Yo estoy pidiendo por la eternidad, yo estoy clamando por la eternidad. Me parece que es una buena forma de acordarme también que sí, que antes que nosotros estamos aquí, otras personas ya serviram a Deus, e é por isso que temos, por esse testemunho, é que nos é possível hoje também servir. Não sei se les parece, mas a mim também se pode quitar, não é um elemento imprescindível, isso se pode quitar. Desses todos, o que realmente é necessário é fazer uma oração, agora estou falando da plegaria eucarística hasta aqui, fazer uma oração de ação de graças, que seja corta, pode ser muito corta, y la narrativa de la narración de la institución. Eso sí, eso se tiene que hacer. La última parte, ahí está la doxología de la oración, y la doxología es puede ser cantada, es mejor si es cantada, un canto de la adoración, siguiendo los textos bíblicos, especialmente de las epístolas, como esos que dicen... al Dios eterno, inmortal, invisible, pero real, a Él adoramos, o a Él alabamos, o algún texto así que hable, que sea un texto de alabanza que está normalmente en las epístolas. Y se puede después de eso también decir las palabras del Padre Nuestro. Una cosa que estaba muy al principio de la liturgia de la cena, una de las primeras cosas que se agregó ahí, que no está en la formulación de Dix, es el rito de la paz, porque también viene de la tradición de la sinagoga, que es ese saludo de la paz, desear la paz. Puede estar en cualquier momento del culto, pero a veces se pone, o tradicionalmente se pone ahí, porque también es la oportunidad de hacer una reconciliación, sea una reconciliación con Dios, sea una reconciliación con otra persona, porque también el texto bíblico, está en los textos bíblicos que no se debe, si uno tiene un problema con otra persona, antes de participar de la comunión, sería bueno arreglar esa cosa. Entonces ahí también hay una oportunidad. Y también desear que la paz de Cristo esté con las otras personas, así como es el saludo tan antiguo ya. Y ya después viene la tercera parte de lo que Dix propone, que es la fracción del pan, y ese partir del pan es muy interesante, ya hablamos bastante de eso en otro momento. Puede venir lo que se llama de Agnus Dei. ¿Qué es Agnus Dei? La palabra es latina, esos nombres son bien difíciles, pero ya les explico y ustedes ya van a entender todo. El Agnus Dei tiene relación con los sacrificios del Antiguo Testamento y diciendo que ahora el Cordero Perfecto es Jesús. Agnus Dei quiere decir Cordero de Dios. Entonces, es una forma, se puede decir, por ejemplo, Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Solo decir eso, no se necesita, hay también formas cantadas. Me gusta mucho una canción que tenemos en Brasil que tiene una melodía más contemporánea y dice: oh Jesús Cordero, por tu muerte déstenos la vida. Y me gusta cuando cantamos esa. Demos gracias a Dios, digno es, recibe nuestra alabanza, dice ese canto. Y ya viene la cuarta parte, que es la comunión propiamente dicha. Se puede hacer eso muy largo, y yo he visto unas liturgias muy largas, con muchas palabras desnecesarias, pero también se puede hacer muy corto y con mucho sentido, y como les había dicho, no es necesario poner todo eso. Así como después de la comunión se puede cantar, se puede hacer una breve oración, se puede recitar un texto de la Biblia, un texto bíblico, todo eso es posible hacer. No es, esa oración después de la comunión no es tampoco es imprescindible, es un elemento útil. Entonces tenemos dar gracias, preparar la mesa, dar gracias. La narrativa de la institución normalmente se hace, ya la fracción del pan y la comunión. Esos son los 4 elementos básicos. Y las otras cosas se puede agregar, pueden ser útiles dependiendo de la situación. No es bueno también tener las palabras siempre las mismas. Aquí es interesante otra vez moldear lo que vamos a decir, hacer una conexión con la predicación, hacer una conexión con el evangelio cuando es posible, con los otros textos, con el contexto del culto. No necesita ser siempre la misma cosa. Por eso algunas personas dicen, hacer la cena todos los cultos, es aburrido, la gente no lleva más en serio. Si se hace una contextualización para cada culto, puede ser que eso ayude a poner más sentido, que la gente no lo lleve tanto como una cosa que se memorizó y ahí se repite siempre la misma cosa. Como les dijo, como yo les explicaba, eso es la forma que se desarrolló en el decorrer de los siglos para una liturgia, vamos a decir así, más tradicional, pero que también remonta ya a los primeros siglos, pero yo no soy con esa parte específicamente de decir que se tiene que ser tan cerrado. Creo que hay muchas formas también de hacerlo y ciertamente ustedes también tienen la suya, pero también tengo que trabajar eso con ustedes, por eso lo trajo acá. Y al final, lo que antes yo les mencionaba que me gusta la liturgia del envío, que es el cierre del culto. Puede ser ahí que entran los avisos comunitarios, las comunicaciones, cumpleaños, esas cosas. A veces también se necesita un espacio así. Hay gente que dice que eso, que piensa que eso no es bueno porque hace como una quiebra, que se sale totalmente del asunto, del tema del culto. Ustedes se acuerdan que en las primeras clases que tuvimos hablamos que el culto remete a la vida y la vida regresa al culto. Todo que ocurre en una congregación, en una iglesia, en una comunidad, va a encontrarse en el culto. El centro de todo es el culto. Entonces no hay problema si hacemos una comunicación en el culto. También eso está bajo el señorío de Cristo. También si vamos esta semana, las señoras se van a encontrar, las mujeres, vamos a tener grupo de mujeres, si vamos a tener estudio bíblico, si vamos a hacer vamos a encontrarnos para arreglar alguna cosa en la iglesia, para, no sé, que hay alguna cosa o limpiar la iglesia, y estamos comunicando ahí, vamos esta semana a limpiar la iglesia, entonces estamos llamando a todas que puedan, que lleguen el miércoles a las 7 de la mañana que vamos a limpiar. No hay problema, eso es la vida de la comunidad, y también sobre esas cosas, Dios es Señor. ¿Entienden lo que quiero decir? No hay problema hacer comunicaciones. Claro que hay algunas comunidades y congregaciones que prefieren hacerlo, escribirlo y entregarlo así de una forma escrita.
En algunos locales se cierra el culto y después se hacen las comunicaciones, en otros locales se pone al principio del culto. Eso no es el problema, solo quería decirles que realmente la vida cotidiana de la iglesia va al culto y el culto va a la vida cotidiana, que eso tiene que ver una cosa con la otra. No hay problema de hacer comunicaciones o de decir, me gustaría comunicar que ya nació el hijo de mi hermana. Puede ser en la hora de la oración de intercesión, puede haber más momentos de avisos y comunicaciones, no solo uno. Y todo eso tiene espacio, es la vida de la gente. Es así que la iglesia también está más cerca de las personas. Bruno, ¿usted quería mencionar alguna cosa? Esto de la vida cotidiana, profesora, que estoy anotando acá, me recordó un poquito lo de la semana pasada, cuando usted decía, bueno, primero se preguntó en una semana cuándo comenzaba el culto, y la semana pasada creo que estaba hablando de cuándo terminaba. Entonces eso de lo de la vida cotidiana, lo pegué un poquito con eso nada más. Sí. Exacto, esa es la idea, Si vamos a tener una semana toda de actividades o vamos a tener varias actividades, estas actividades están conectadas al culto. Si ocurre, por ejemplo, que dos personas en la semana, vamos a imaginar, tienen un problema en una otra actividad, fueron a llevar agua a la iglesia para el sábado o para el domingo, y en eso no se entendieron. Y ocurrió un problema. Vamos a imaginar una situación cualquiera, ¿sí? Miren, el próximo culto va a estar diferente, porque los dos no se entienden más, porque tuvieron un problema, una discusión o alguna cosa así. Entonces, sí, entonces eso se tiene que trabajar también, y puede ser que en el culto se va a trabajar, como por ejemplo en ese momento del gesto de la paz. Y de la misma forma, si en ese culto aprendemos alguna cosa, escuchamos alguna cosa que realmente va, como toda la palabra de Dios, esto tiene que ocurrir siempre, debería ocurrir siempre, que va a cambiar alguna cosa en nuestro modo de vivir y de pensar. Bueno, yo no puedo decir que después de la bendición me voy a mi casa y lo olvido. No, cuando voy a encontrar la gente en la semana, cuando voy a la escuela y todo, tengo que llevar el culto. Tengo que llevar lo que viví, lo que aprendí ahí, lo que escuché, la palabra que escuché. Eso tengo que llevar para la vida. Entonces, sí, esa es la conexión. Y por eso es que, bueno, puede venir más un himno si se quiere, también puede vir la bendición cantada. Si se canta la bendición, no es necesario hablarla, pero también se puede hacer hablada. Y tradicionalmente se encontró una pequeña fórmula que se puede utilizar, que es como decir a la comunidad, a la congregación, ahora vayan y lleven eso en su vida. Y la fórmula dice más o menos, eso también tengo que mirar en español siempre, yo lo sé todo de memoria en portugués, es una fórmula que puede cambiar también. Por ejemplo, nosotros cantamos un canto que dice, danos esperanza y paz, danos fe y tu bendición. Danos la luz de tu mirada, danos tu amor. Y con esa vamos saliendo de la iglesia muchas veces, cantando esa canción, porque es eso que vamos a llevar, que queremos llevar. Pero también se puede decir, por ejemplo, la persona que está oficiando el culto dice, vayamos en la paz del Señor y sirvamos a Él con gran alegría. Y la comunidad contesta, demos gracias a Dios, demos gracias por ese culto, pero el pastor dice, van y sirvan al Señor con alegría. Y así, con ese sentido de ahora poner todo eso en práctica, es que vamos a salir. Entonces, el envío tiene ese sentido. Se puede cantar hay una otra canción que yo ya escuché que en algunas iglesias se canta una canción que dice, caminamos en la luz de Dios, que es el Siahamba, que es una canción de origen de África, de grupos cristianos de África. Dice, caminamos por la luz de Dios, caminamos por la luz de Dios. Y con eso van saliendo de la iglesia. Mi profesor de teología decía,
Después del envío, no deberíamos hacer más nada. La gente realmente debería salir del templo, porque ya es hora de ir a servir afuera. Entonces, que para él parece bueno que se haga una salida con un canto y la gente ya va caminando, porque tiene ese sentido de caminar por la vida, caminar para afuera de la iglesia. Entonces, esa era una idea bonita que él tenía. Yo pocas veces lo hice así, pero con ese canto Danos Esperanza y Paz lo hacemos a veces. ¿Comentarios? Teresa, ¿todo bien? ¿Llegó? ¿Llegaste bien? Ya, sí. Ah, Llegué bien. qué Ando bueno. con sueño. Sí, estoy, Em, yo hablé demasiado hoy, pero tenía que estar. no. Em, bueno, venía escuchando la clase y me gustó bastante la parte de las confesiones. Creo que eso es muy importante. Creo que cada iglesia, que parte de la confesión de fe y los elementos, o sea, me llamaba mucho la atención la forma de entrar o de salir, de saludarse. Realmente creo que es parte también de la confesión de fe. Realmente nunca he estado en una iglesia que salgan cantando, sí, que reciten un texto bíblico para salir todos como que, por ejemplo, el lema de mi denominación es la iglesia cuadrangular, entonces el texto lema de las iglesias cuadrangulares es Hebreos 13:8. Por lo general siempre se despide el culto, los hermanos levantamos la mano, en la mano derecha, en mi caso yo soy zurda, casi siempre levanto la izquierda. Este, entonces decimos Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, Hebreos 13:8. En parte creo que es parte de la confesión de fe, pero creo de que, y estoy muy de acuerdo que muchas veces se vuelve rutinario. No es lo mismo encontrar ese afecto paternalista, ese afecto de hermandad, y llegar a ese nivel creo que no es para cualquiera, porque viene de la cabeza, creo que es formación. Llegar a un lugar y que te reciban y ver que todos están animados respondiendo a quien está dirigiendo el culto, no me ha tocado, siento yo que sería algo bonito de ver, porque se siente el calor humano, te sentís contagiado de la misma energía, creo. Entonces es algo que me gustaría implementar, de hecho, en mi congregación, porque siento de que es una forma de interactuar y de aprender juntos, de comunicarnos y de ser espirituales juntos, crecer juntos, pero realmente un reto no caer en la rutina. Un reto porque me ha tocado estar en cultos donde más bien cuesta, llegan así como estoy yo, con cara de sueño, y están haciendo su máximo esfuerzo. Pero también cabe, por ejemplo, estaba en iglesias donde te reciben y te dan un cafecito. Entonces, sentémonos y adoremos juntos y estás ahí. Entonces, creo que sí es parte del amor, es parte del servicio, incluso la forma en que saludamos e interactuamos. Creo que no me ha tocado, realmente me llamaba mucho la atención escuchar todo eso, no me ha tocado, estoy muy curiosa por saber y de experimentar eso. Es mucho más fácil preparar un culto donde nosotros y nosotras que vamos a dirigir el culto hacemos todo. La participación de la comunidad es bien difícil, es más difícil, no es bien difícil, pero es más difícil, nos cuesta más, nos da más trabajo. Así como cuando mi esposo a veces en la iglesia dice, usted no quiere invitar a los jóvenes a que toquen con usted, porque a mí me toca la música. Yo, no, déjeme que toco sola, que no necesito ensayar y yo voy sola y toco, y porque hoy no tengo tiempo, no tengo ganas de estar tanto tiempo ensayando. Para todo es así. Sí, ustedes ríen, pero
si uno hace eso todos los días y a veces cuesta realmente, es bastante trabajo hacerlo y sobre todo cuando viene un joven que no puede mantener el ritmo y usted quiere enseñar una música nueva, a un himno nuevo a la congregación y ay no, déjeme tocar sola, deje que yo hago, pero no es ese el sentido, no es ese el sentido de una iglesia. En una iglesia se tiene que prover espaços de participação. Talvez o jovem não vá tocar hoje, talvez vai tocar só na outra semana, pero eu não devo ensinar. Pero sí, la participación es más difícil, cuesta más. Creo Ok. que... Bueno, Va, no sé Teresa, si la hermana. puede Okay. hablar. Creo que es un reto. Me llamó la atención eso que decía usted, que es difícil formar a un joven que no tiene aptitudes musicales e incluirlo. Y muchas veces estas personas son las más disciplinadas, llegan temprano y están ahí. Pero es un reto también para el liderazgo de una iglesia. Ubicar en esta área vas a servir. Algunos van a servir en cocina, otros van a hacerlo desde el púlpito, otros van a tener el servicio de ir y estar en un hospital visitando a otros. El asunto es cómo direccionar de una forma sin lastimar los sentimientos también de nuestros hermanos. En cierta ocasión conocí a un maestro de música y él era el director de la alabanza. Y cuando tenía que hacer pruebas de coro, llegaba alguien que me hacía unas cuantas pruebas, le decía, bueno hermano, esto no es para usted, vaya a buscar dónde servir, vaya con el pastor que lo ubique. Y muchos hermanos se molestaban, pero al fin y al cabo, pues con el tiempo lograban entender que nunca iban a seguir el tempo ni en la entonación necesaria. Creo que también es un reto ubicar litúrgicamente dónde puede estar cada quien, porque cada uno tiene talento y virtudes diferentes. Entonces, me recordó bastante a eso. Sí, Teresa, la cuestión de la música. Podemos hablar otra vez sobre eso, porque realmente es una cuestión bien complicada, porque ahí tenemos lo que es talento, lo que es habilidad que se aprende y se puede aprender hasta un determinado nivel. Me pusieron en la escuela a estudiar matemáticas. Yo tampoco puedo, pero tuve que hacerlo por 13 años en la escuela. Después, el día de hoy no he utilizado el álgebra. Sí, pero lo que ocurre es que fui a estudiar música y seguí con la matemática. Entonces, de toda forma, pero sí, no es mi habilidad natural, pero es una habilidad que yo aprendí hasta un determinado nivel, pero no es mi talento. Tampoco la matemática, sí, para otra persona la música es una habilidad que se puede aprender, lastimablemente no tenemos en la escuela, por eso no se aprende. Y hay la cuestión de los dones. Los dones son un servicio y la verdad es que a todos les gusta estar en el ministerio de la música, pero a nadie le gusta limpiar el piso. ¿No es verdad? Por eso mi esposo siempre decía en una comunidad que estábamos, usted no se va a la cocina. Usted no se va a la cocina para no quitar el espacio de las otras mujeres. Yo le decía, pero no es bueno tampoco que yo solo esté enfrente haciendo música y no ensucie mis manos lavando los trastes. Déjeme que también voy a limpiar. No necesito cocinar, deje esto, porque todo el mundo va a decir, ay, qué buena que está la comida, pero nadie va a decir después, ay, qué bueno, qué bien que usted lava los trastes, nadie le dice eso. Entonces, déjeme hacer eso también para que yo pueda demostrar también que puedo servir de otras formas, para que también vean que no me toca solo estar ahí enfrente, porque eso es lo que mucha gente quiere. ¿Me entienden lo que quiero decir? Pero yo no cocinaba porque ese era el espacio de las otras mujeres que lo hacían muy bien, muy bien. ¿Quién quería hablar? Profe. Sí. Me acaba de recordar un poco
Teresita, cuando yo entré al coro. Mira que me costó porque o me adelantaba o me atrasaba. Ay, no. En el coro o me quedaba o se me olvidaba. Mira que difícil. Y decía el profesor de música, ay, Sandra, busca cómo practicar en tu casa porque te falta mucho. Y yo venía a mi casa y hasta lloraba y le decía, Señor, pero si usted sabe. Pero ya con el tiempo, pues ya aprendí. Y comprendí, pues, que todo tiene un orden. Y en cuanto a la confesión de fe, nuestro pastor nos ha dicho, reconcíliense con el Señor todos los días, porque todos los días pecamos. Entonces, usted cuando vaya allá a su lecho de su cama, reconcíliese con el Señor y Él es que lo acepta como su único suficiente Salvador. Y yo pienso que esa es una confesión que tenemos que hacer individualmente nosotros como seres humanos. Y en cuanto a la despedida en la iglesia, cada vez de nosotros pues decimos el salmo, que creo que lo tiene la mayoría de las iglesias pentecostés aquí en Nicaragua. Salmo 121, 8, ¿verdad? Donde dice Jehová guardará mi salida y mi entrada de ahora y para siempre. Yo creo que la mayoría de las iglesias lo tiene eso. Pues, y es muy importante porque nosotros debemos de tener esa confesión y ese acercamiento con Dios cada día. ¿Ve? Y me gustó eso que dijo usted, pues que hay diferentes confesiones y sería bueno pues que nosotros hiciéramos la propia, ya una relación así con Dios y qué es lo que nosotros queremos confesar a nuestro Dios, porque usted sabe que buscamos siempre la salvación y la relación con Dios y tratamos de decir, Señor, pues ayúdanos a alcanzar la salvación, que esa es la visión de cada ser humano. Sí. Excelente, gracias Sandra. Quiero decirte que si usted estuviera en coro conmigo, siempre sería bienvenida. Gracias. Porque yo estaba soñando un día de esto, profe, que todo el grupo habíamos ido a su iglesia allá a Honduras. Ah, pero es tan pequeña, es tan pequeña. Es un punto de misión, son 3 puntos de misión, son bien pequeños, todo bien sencillo, no tenemos un altar, tenemos una mesa normal y la arreglamos bien bonita con lo que tenemos, es todo bien sencillo, les puedo en algún momento traer unas fotos también. Creo que la próxima clase vamos a hablar de tiempo y espacio en el culto, y ahí podría traer unas fotos nuestras. Pero lo importante no es la mesa, profe. Lo importante es lo que hacemos para Dios. Sí, exacto. Ajá, sí. Así lo miramos también. Sí. Pero la cuestión de todos cantar en el coro, yo sé de mucha gente que cuando era niño escuchaba del profesor, usted no sirve para eso, cuando quería cantar. Entonces, pues, cuando alguien me decía eso, ¿sabe que yo respondía, Sandra? Usted tiene que preguntar a ese profesor si él tiene la competencia para enseñarle. Pues él decía que sí, porque dijo que había estudiado en el Rubén Darío. Pero vea, yo desde pequeña me gustó la música. Porque yo me acuerdo cuando yo no había aceptado a Cristo, yo me imitaba y me vestía como Selena. Y cuando Selena la mataron eran pesadillas terribles. Y pues después, cuando ya vine a Jesucristo, ya se me quitó todo eso. Ahora, cuando yo era católica, yo participaba en el coro católico. Y usted sabe que eso tiene una disciplina bastante fuerte. Sí. Entonces, cuando yo acepté al Señor, yo quise seguir esa línea. Pero se dio lo que le dije yo y después pues ya me fui de esa iglesia y después entré a la otra. Quise hacer lo mismo, pero ya no, ahí sentí que como que ya no encajé ahí. Entonces, pero yo siempre pues participo en la danza, porque para la honra y gloria del Señor, pues yo hago mis especiales de danza y también si me corresponde, me dan el especial de cantar, yo canto. Cualquier alabanza de adoración, ranchera, de todo ahí. Sí, porque a mí me encanta cantar también. Sí, ahí es que está la cosa. ¿Cómo yo puedo decir a una persona que ella no puede cantar
si el canto en verdad hace bien a la persona. Es una cosa importante para el desarrollo integral de la persona. Entonces, sí, todas las personas tienen el derecho de cantar. Y yo que sé que es una habilidad que también se aprende, tengo que tener si soy una profesional, que en mi caso sí, pero no es también toda la gente que tiene la paciencia o la condición de enseñar a otras personas a cantar. Eso también ocurre. Por eso algunos se sienten un poco inseguros y quieren solamente estar con los que ya están listos, afinados, perfectos. Quieren trabajar solo con esa gente. No, yo trabajé muchos años con laboratorio, por ejemplo, con personas que no cantaban nada afinado. Y soy testimonia que algunas en 6 meses aprendieron a cantar, porque el canto solo hay una forma de aprenderlo, es cantar. Entonces, cuanto más se canta, cuanto más se da la oportunidad, mejor va la persona con la música. Entonces, esa es la cuestión. Mire, yo tengo conciencia que eso todo que hablamos hoy, especialmente sobre la cena, no es la clase más interesante para ustedes. Yo tenía que pasarles eso también porque eso es parte. Me gustaría que ustedes consideraran lo que hablamos aquí y también, como les digo, no les traigo una tradición, pero ustedes tienen que mirar y ver en su contexto. Yo creo que el culto cristiano también tiene sus orígenes, pero también se va desarrollando con los contextos y es muy importante que no pierda su sentido para la comunidad que está reunida y ustedes van evaluando. Así como al principio, en las primeras clases, yo les traía algunos conceptos de lo que es culto y también les decía eso. No estoy trayendo conceptos para decirles, ese está correcto, ese no, pero para que ustedes puedan reflexionar sobre eso y encontrar caminos y encontrar sus propios pensamientos. La próxima clase, entonces, vamos a hablar sobre espacio y tiempo. Yo pensaba que hoy íbamos a tener tiempo para eso, pero ya nos fue el tiempo. Y también quiero que ustedes, entonces, esta semana observen muy bien cómo es el espacio donde se reúnen en sus congregaciones, en su iglesia, cómo es ese espacio, cómo está arreglado, qué son las cosas, los elementos más importantes en ese espacio, que hay que tener ahí para que se sienta que ese es un local de adoración, un local de reunión de la iglesia. ¿Está bien? Van pensando sobre eso. Y en las próximas semanas también vamos a tener que escribir nuestra, ¿cómo se dice? Me falta la palabra. Para el final de nuestras clases tenemos solo un mes. Y quiero proponerles que ustedes piensen, les voy a pedir un ensayo. Todas las personas aquí participaron muy bien, ustedes son un grupo excelente, me da mucho gusto trabajar con ustedes, ya lo saben, ya lo he dicho varias veces, pero quiero que ustedes piensen todos los temas que estamos trabajando en la clase y van pensando qué tema les llama tanto la atención que le gustaría escribir un ensayo de 5 a 8 páginas sobre ese tema. ¿Está bien? Puede ser una cosa que va junto con la práctica, que usted va a hacer una comparación, por ejemplo, una liturgia, lo que tuvimos en la clase, lo que hacemos en mi iglesia. Puede ser una cosa totalmente teórica también, si quieren, pueden pesquisar, van pensando y también me pueden escribir si ya tienen un tema, tal vez yo tenga material para ayudarles a leer y a pesquisar también. ¿Está bien? Van pensando sobre eso. 5 a 8 páginas, más o menos, les voy a pedir. ¿Es mucho? Creo que no, ustedes tienen tantas ideas buenas. Para hoy es eso. Les deseo una excelente semana. Que se cuiden y bendiciones. Que Dios les acompañe. Nos encontramos la próxima semana con la misma, ¿cómo se dice? El mismo ánimo. Descansen bien. Bendiciones a todos. Bendiciones. Cuídense. Un abrazo. Gracias. Gracias, Bendiciones. 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 Gracias, profe. De nada, querida.